Muy bien, hoy nuestro invitado es Nicolás Renowisky y vamos a hablar sobre el lago del Cisne. Es el lago del Cisne tan querido para nosotros. Bueno, estábamos hablando previamente aquí de algunos de los personajes que están vinculados a la historia del lago. Yo hice un informe una vez diciendo que esto se parecía pues al desierto, a un famoso desierto en Chile. Y me preguntaba que qué era lo que había pasado. Al fin de pronto, bueno, comenzó a reverdecer, llegó el agua, llegaron las garzas, los pájaros, hubo pescadores, hubo peces. Y pues el autor de todo esto fue Nicolás Renowisky, o es Nicolás Renowisky porque está al frente de ese valioso proyecto. Y nos preguntamos qué pasa con el lago del Cisne porque estamos empeñados en averiguar bien qué sucede con nuestras tierras de cultivo, por qué no cultivamos más en el Atlántico, un 4% es insuficiente. Entonces, nos estamos empeñados en averiguar sobre nuestras tierras de cultivo y el agua que apropiada para esos cultivos en el Atlántico. ¿Qué se está haciendo con eso? Y estamos buscando ejemplos, buenos o malos ejemplos para saber qué debemos hacer en el departamento del Atlántico. Entonces, bueno, ¿qué se hizo en el lago del Cisne, Nicolás? ¿Qué hizo usted para que tuviéramos, bueno, agua, peces, vegetación alrededor y un sitio turístico, bueno, de mucha atracción? Pero hay quienes dicen también que el proceso está incompleto. Entonces, explíquenos usted a ver en qué etapa vamos de ese proceso del lago del Cisne. Bueno, te comento lo siguiente. El lago del Cisne se alimentaba en gran medida de una fuente importante como lo es el arroyo León. En el pasado fue su afluente más importante, pero también recibía otros menores, unos del lado del norte y otros del lado del sur. Del lado del norte, con la construcción de los campos de golf del country, pues todo lo que eran las mini escorrentías que se generaban quedaron prácticamente dentro de esos campos, eliminaron las mini cuencas y dirigieron algunas hacia el lago Caujaral que está interno. Y por el otro lado se sucedieron dos fenómenos. Uno, la construcción de la autopista al mar. Esa autopista desvió algunos de las mini arroyos que se generaban en invierno a, hacia el mismo arroyo León, pero fueron unas lomas que se empezaron a deforestar para minería y perdieron lógicamente su capacidad absorbente, perdieron la capa vegetal y todavía queda un box culvert que viene de esa zona hacia el lago del Cisne y cuando llueve torrencialmente lo que, lo que se escurre de ahí es un agua lechosa que lava lo que es las canteras y afecta al lago del Cisne, no de una manera realmente muy dramática, pero de una apariencia no grata durante unas horas o unos días, depende de cómo sean los aguaceros de ese invierno. Pero se sucedió un fenómeno hace muchísimos años y fue el siguiente. En la primera administración del padre Hoyos, el gobierno nacional dispuso mediante una ley que se dispondrían unos recursos de la nación para lo que era saneamiento básico de ciudades de más de 750,000 habitantes. Eso incluyó a Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Y en esa primera administración, a todo el suroccidente se le colocó agua potable, alcantarillado y una gran parte también alumbrado público. Eso se hizo con recursos de la nación que venían con destinación específica
y por eso la inversión fue completa y en esa primera administración pues no hubo la rapiña que se generó después cuando ya eran recursos que podían ser como direccionados de una u otra forma. Pero esta situación modificó totalmente las condiciones del arroyo León. Hasta ese momento, las aguas lluvias corrían tranquilamente por encima de todo lo que eran esas vías destapadas hacia unos canales naturales que se han generado allí, que ahora están todos ya canalizados en concreto. Y eh, se acabaron lo que eran las pozas sépticas o la forma de tirar las excretas y todo a los patios. Y todo se dirigió hacia una planta de tratamiento que fue la que recogió o recoge todas las aguas residuales del suroccidente de Barranquilla. Entonces, la diferencia es que la mayoría de las aguas lluvias de esa época se sumían en todo ese gran área del suroccidente de Barranquilla. Todo ese trayecto. ¿Sí? Sí, exacto. Y realmente lo que se generaban por esos arroyos que vienen inclusive desde Galapa eran los que alimentaban el arroyo León. Entonces, el arroyo León era un arroyo de aguas pluviales que en época de invierno le devolvían el nivel al lago del Cisne. Durante el verano el lago del Cisne iba bajando de nivel, pero eran épocas diferentes. Sabíamos que el cambio climático ha modificado totalmente los regímenes de lluvia y verano, y entonces era algo cíclico, un par de inviernos, uno mayor, uno menor en el año, que alimentaban el lago y lo volvían a llevar a su nivel y volvía a ir bajando hasta, pero eso se mantuvo sin ningún problema hasta que se sucedió lo del alcantarillado del suroccidente, llevar todas esas aguas hacia la planta del pueblito y del pueblito ser tratadas supuestamente unas lagunas de oxidación convencionales y todas esas vertidas ya directamente al arroyo León. En ese momento el arroyo León deja de ser un arroyo seco en verano y se convierte en un arroyo de 12 meses del año Permanente, ¿no? permanente, pero un arroyo que en verano es 100% aguas residuales supuestamente tratadas. Aguas de Y en, alcantarilla, pues, para decirlo. exacto. Aguas de Más lo alcantarilla. que botan las empresas que no hacen pues control de desechos, ¿no? Exacto. Todo lo que es claro que allí en esa zona hasta hace un tiempo primaba en un altísimo porcentaje lo que eran las aguas residuales domésticas, las industriales muy poco. Ahora Pero ahora sí las realmente, tenemos plenas, ¿no? ahora tenemos realmente ya mezcladas todavía, lógicamente que la doméstica prima y está por encima inclusive del 80% en el caudal. Pero en invierno ya viene un agua mezclada, en donde está el agua pues pluvial con el agua de alcantarilla. Eh, Al sucederse eso, lo que hicieron fue inmediatamente impedir que las aguas del arroyo León entraran al Cisne, eso hace muchos años, y se construyó una compuerta para impedir que ese brazo que entraba, porque recordemos que el arroyo León, antes de llegar a la zona de Caujaral, tiene un brazo de rebose y cuando realmente ya seguía por el cauce principal, tenía otro brazo que era el que entraba al lago del Cisne, el resto llegaba a la Ciénaga Mallorquín. Pues Correcto. tuvieron que cerrar con una compuerta hace muchos años ese ingreso, porque las aguas, pues lógicamente no eran aptas para llegar al lago del Cisne. Así como hubo un invierno muy bárbaro que realmente inundó todo lo que es el sur del Atlántico, 2 años después empezó un verano muy fuerte. Y ese verano, que, que prácticamente fue un año sin lluvia, un año en que solamente hubo 3 lluvias,
y medio año sin, otra vez sin lluvia. Entonces, ese fue el tiempo en que el lago del Cisne, sin tener ningún afluente que lo alimentara con agua, pues, que fuera ideal para el lago, se secó y se convirtió en un desierto de 58 hectáreas. Bueno, y entonces, ¿cómo se da ese paso para que bueno, ya tengamos agua en el lago del Cisne, haya Ok, garzas, haya pájaros, haya peces? Pero bueno, no sabemos si es que las aves y los peces son lo suficientemente fuertes como para resistir lo que se está procesando en estos momentos dentro del agua del lago, o si ya tenemos un proyecto plenamente desarrollado, ¿o qué nos falta? bueno, te comento esto. Hace unos 13 años, 12 años, eh, le adjudicaron un consorcio con IDEC, eh, bueno, eran tres, dos de estos de David Name, un proyecto grandísimo para canalizar todo el arroyo León, construir el puente que le llaman José Name, que está sobre la carretera de Puerto Colombia, el puente de acceso a la La vieja vía. que se habían derrumbado por la creciente del, así como en el sur del Atlántico se inundó, el Cisne se desbordó completamente y llegó hasta el Colegio Marymount, que no existía, pero sí los lotes. Y también se rediseñó la edad del pueblito. Esas lagunas de oxidación se convirtieron en una planta de tratamiento de aguas residuales a cielo abierto. Ese rediseño Pero lo es hice. insuficiente. Sí, no, el original lo hice y quedó eso espectacular hasta el punto de que yo estaba orgullosísimo de ver un arroyo León con aguas supremamente limpias. A raíz de eso, le propusimos al Caujaral que nosotros podríamos regar en los campos de golf con aguas del arroyo León tratadas con biotecnología. Y comenzamos a hacerlo. Cuando se secó el lago del Cisne, se secaron totalmente los campos de golf. El Caujaral se convirtieron en campos de arena. Ellos tuvieron que ir a jugar al country club que se los permitieron en Sabanilla. Y, y en esas condiciones que, que los campos ya no iban a servir, aceptaron la propuesta. Como las aguas del arroyo León eran unas aguas relativamente buenas por el tratamiento que le estábamos haciendo ya en una planta de tratamiento que era con biotecnología y con aireación extendida, empezamos a regar el campo y se veía todo el Atlántico seco, menos los campos de golf del Caujaral. En ese momento Algo que le empecé sorprendía a todo el mundo, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué esto está tan verde? sí, pero estaba todo el departamento seco y esos campos Sí, verdes. lo demás Yo seco. traté por todos los medios de que en la CRA escucharan que podía ser lo mismo que estábamos haciendo en el Caujaral. En el Caujaral le hice una pequeña laguna en donde realmente hay el tiempo necesario para la biotecnología aplicada y eso está funcionando desde tiempo y nosotros regamos el Caujaral con agua nuestra desde hace 11 años. Pero en el caso de la CRA era escéptica. Me tocó, soy franco, pedirle a David Name, tenía mucha influencia en la Serie A, que le dijera a Alberto Escolar que fuéramos allá a ver lo que estábamos haciendo en el Cajoral para que se diera cuenta que la Era el propuesta director de la CRA, era el director de la Serie A. Y fuimos con el difunto Víctor Telles, que era presidente de Acodal, pero al mismo veteranísimo tiempo, de estas líderes. sí, pero presidente de Acodal, pero al mismo tiempo había sido el interventor del pueblito, en la edad del pueblito que Ujú. nosotros habíamos rediseñado. Ah, Entonces nos fuimos los cuatro a ver, mostrarle yo a David Name, a Alberto Escolar, que era director de la Serie A, y a Víctor Telles, que era presidente de Acodal, lo que estábamos haciendo en el Caujaral. Y cuando ellos vieron lo que estábamos haciendo en el Caujaral,
con en ese momento 1.400 metros cúbicos de agua diariamente. Yo le dije, mira, puedo hacer esto mismo, pero lo podemos hacer con 10.000 metros para llenarlo y después lo que se necesite para sostenerlo. Y debo ser honesto, el mismo David Name fue el que le dijo a Alberto, Alberto, si tú no haces esto, sí está fregado, porque estamos viendo que lo que te están proponiendo es cierto. Abrieron una licitación pública y lógicamente que el único que podía demostrar en el país que tenía la experiencia, porque estábamos haciéndolo con las aguas del mismo arroyo y ahí mismo en el mismo sitio, era Ambio. No hubo otros proponentes, nos Que es la adjudicaron. empresa que maneja actualmente con su dirección, Nicolás, el proyecto, ¿no? Correcto. Entonces nos adjudicaron esa licitación que, para que tengas una idea, costó 2.450 millones de pesos construir con ese recurso, construir la Bocatoma, construir la casa de equipos, eh, llenar el lago y construir el parque. Con esos recursos, construir el parque, llenar el lago, construir la Bocatoma y la casa de equipos completa. El canal no, porque el canal ya existía y todavía no estaba en concreto. Y no se pensó en arborización al mismo tiempo para contribuir a ese mismo proyecto No, la alrededor verdad del es lago. que no, la verdad es que lo único que contemplaba la licitación era eso y, y la tuvimos que hacer de una manera súper económica para nosotros. Es decir, a nosotros nos quedó más la satisfacción que utilidades en ese contrato en particular. Pero la cara decía que le pasamos un valor y no, nos hizo regateo a lo turco. Pero empezamos ya, hicimos la construcción, comenzamos el bombeo y eh, comenzamos a llenar el lago. Ese canal tiene 620 metros de longitud y nos permitía con 10.000 metros cúbicos de agua diariamente, nos permitía que estuviéramos allí nosotros 32 horas en el canal. En 32 horas llenamos el canal y empezamos a verter. 32 horas eran más que suficientes para la biotecnología que estamos aplicando para la llenada del canal, que es, lógicamente, la dosificación de microorganismos en partes por millón de acuerdo a la calidad de agua y de acuerdo al caudal. Y comenzamos a llenar el lago. Y la verdad es que como habíamos hecho inicialmente un análisis de qué tan profundo estaba la humedad, en la parte que estaba más cerca de la superficie estaba a 1 metro con 22 centímetros. Pero había partes en que al metro 80 todavía estaba seco. Lo hicimos con varillas y todo. Así que realmente el primer mes casi no se vio agua, porque se la chupó toda lo que era el terreno de abajo. Y duramos después aproximadamente, después de que empezamos a ver humedad en la parte superior, duramos aproximadamente 96 días hasta que llegamos al nivel que, que consideramos que debería ser el nivel ideal. Simultáneamente nosotros estábamos construyendo el parque y para construir el parque nosotros debimos sacar material del fondo del lago cercano al parque para que no nos quedara realmente esa zona demasiado llana porque tenía bastante sedimento. Con eso nosotros nivelamos el parque, que originalmente era un parque de 9.400 metros, pero con ese material que sacamos Con pudimos ese mismo ampliar, sedimento, pues. con ese mismo sedimento pudimos realmente ampliarlo a 14.200 metros, que es el actual área que tiene el parque. Y eh, midiendo nosotros en ese momento, cada 15 días, las calidades de agua del arroyo de León, del arroyo nuestro, o sea, el de biotecnología, y las del lago. Lo importante de una descontaminación con biotecnología, a diferencia de la convencional, es que las bacterias
siguen funcionando después de que se vierten al lago. Ellas se mueren como todo ser vivo, se reproducen Pero se también, reproducen. claro, pero ellas siguen allí porque son unas bacterias. Recuerda lo siguiente, el planeta Tierra tiene millones de tipos de bacterias diferentes en todo el ambiente. Pero esas Tanto, bacterias en estos momentos son más de las que inicialmente sembraron. no, ellas realmente se reproducen, van muriendo, Hace que al pero mismo nivel no, poblacional. el nivel baja hasta un momento en donde solamente quedan las bacterias naturales que existen allí, porque la hay en todo el... Si las bacterias naturales no existieran, el río Magdalena llegaría aquí muchísimo más contaminado, pues en todo su recorrido las bacterias descontaminantes vienen descontaminando el río, también las están en el aire y van descontaminando el aire y todo. Pero en este caso, estas bacterias selectivamente adaptadas son una, nosotros producimos 22 tipos diferentes de productos, utilizando determinadas cepas de acuerdo a las necesidades. Es decir, nosotros tenemos bacterias específicas para pulpa y papel, para las fábricas de pulpa, pero tenemos unas que están en todo lo que son allá en el Valle del Cauca, es para los ingenios azucareros, pero tenemos una que es para petróleos, hay otra. Entonces, son son componentes de acuerdo a qué es lo que uno quiere que realmente se descomponga en todo lo que sea biodegradable. Entonces, en En este caso del lago, actualmente ya no existen las bacterias que inicialmente se sembraron ahí. existen las que están entrando todos los días, porque nosotros en época de verano, para sostener el nivel del lago, nosotros tenemos que estar de tiempo completo en verano metiéndole agua al lago. Es que el lago se seca casi 3/4 de centímetro diario. Esos 3/4 de centímetro, si tú lo multiplicas por 58 hectáreas, te da un volumen muy importante. Entonces nosotros tenemos que meterle entre 1.600 y 2.300, 2.400 metros cúbicos para mantener el nivel en veranos intensos. Es que Ahora lo que estamos hemos, hablando de agua, ¿no? pura agua, sí, de agua ya tratada, porque Y la reactivación o el incremento de bacterias. no, tenemos que, no, ahora sí, como las aguas residuales que salen del pueblito, cada vez son, o por lo menos las que recibimos nosotros, cada vez son de peor calidad. Entonces, tenemos primero que aplicar mucho más microorganismos, o sea, nos sale más costoso. Pero además de eso, las aguas que llegan en el arroyo León son de tan baja calidad que no tienen oxígeno. Oxígeno disuelto prácticamente cero. En el arroyo León, en el último tramo, no hay ni zarapico, porque todo ser viviente necesita oxígeno Todo está y ahí muerto no ahí. lo hay. Entonces, a nosotros nos ha tocado ya desde hace como 5 años, 4 o 5 años, traer unos equipos del Japón que son para oxigenar, no para airear, para oxigenar las aguas. Y tenemos 3 bombas oxigenadoras con oxígeno que están en el punto de vertimiento de las aguas nuestras cuando ya salen. Primero, cuando nosotros las bombeamos, pasan por unos separadores ciclónicos de sólido. De ahí pasan a unos filtros. De los filtros pasan a los reactores aplicadores de bacterias. Y cuando llegan al inicio de ese canal, a los equipos oxigenadores, para que las bacterias aeróbicas comiencen a trabajar enseguida, porque las aguas son de tan mala calidad que no tienen oxígeno y entonces las bacterias aeróbicas, que son mucho más eficientes y rápidas que las anaeróbicas, se nos quedaban que necesitaban llegar hasta la mitad del canal para empezar a trabajar. Y lógicamente se estaba perdiendo mucho tiempo de tratamiento de las bacterias aeróbicas. Entonces le pusimos esos 3 oxigenadores. Nosotros lo que hacemos es que cada 60 días hacemos una toma de muestras de las aguas del arroyo que estamos tomando ahí en el punto de la boca toma y después unas
en la mitad de nuestro canal tenemos una pequeña cascada, que es una aireación natural. Ahí hacemos una toma, hacemos una ya en el vertimiento para ver qué tal es el agua que ya estamos vertiendo al lago. Y hacemos tres en tres puntos equidistantes del lago para conocer realmente cómo se está comportando. Yo te podría asegurar algo, Pablo, que por lo que yo conozco, el lago del Cisne en calidad de agua es el lago con mejor calidad de agua que tiene el departamento. Y hay una sola razón para que lo sea. Y es que el lago del Cisne, a diferencia de lo que es Guájaro, Luluaco, Tocagua, eh, eh, Totumo, no tienen poblaciones cercanas que estén vertiendo aguas contaminadas, porque lógicamente nadie de los del Caujaral vota porque el Caujaral tiene su propia planta de tratamiento. La, lo que son las tres construcciones que hay del otro lado de la carretera, todas tienen realmente unas mini plantas de tratamiento, las tres. Entonces, ahí no se vierte agua residual. Ese es lo que salva al lago del Cisne con respecto a los otros. Tenemos allí 92 pescadores carnetizados. Es decir, ese Eh, pescado, esos peces, esos pescados se pueden comer, la gente se puede bañar ahí o no. yo honestamente te digo, yo no recomendaría que la gente se bañara simplemente por lo siguiente. Si nos atenemos a los resultados eh, de laboratorio, eh, la gente no se debería bañar en ninguno de los cuerpos de agua del Atlántico. Es decir, no se debe bañar ni en el Uruaco, ni en Tocagua, ni en ninguno de esos. Y yo diría que en el Cisne tampoco, siendo el Cisne el menos contaminado. Y cuando nosotros hacemos el tratamiento, tenemos una tremenda ventaja y es la reducción del Escherichia coli. La razón para que se reduzca, porque las bacterias nuestras no tienen que ver nada realmente con el Escherichia como tal, sino que al descontaminar las aguas, dejamos al Escherichia sin sustrato para su alimentación. Entonces, la población se disminuye mucho. Entonces, en el lago del Cisne, la población de coli es muy inferior a la que hay en todos los cuerpos de agua del Atlántico, lógicamente incluyendo Mallorquín, que es el que más tiene. Pero bueno, Pero desde, por qué no se puede bañar una persona en el lago del Cisne? no, sí ¿Y se por qué puede. sí, y por qué sí se puede comer el pescado del lago del Cisne? Sí, no, la persona se puede bañar. Yo no aconsejaría que se bañaran en ninguna de las lagunas del Atlántico y de todas se puede comer el pescado, pero bañarse en Luruaco para mí es un riesgo muy grande porque yo sé Pero en el exactamente, lago del Cisne no, tampoco se deben bañar. yo diría que ninguno, porque es decir, por, por Bueno, las y los peces no salen contaminados, lo que se pesca allí, la pesca de... No, no, te quiero comentar, tenemos 92 pescadores, nosotros regularmente regulamos la pesca. Cuando hay carencia de oxígeno, es porque hay muchos peces. Acuérdate que de todas maneras los peces defecan. Todas las aves que llegan ahí, garzas, pelícanos, todo eso defecan en el lago. Hay una, hay una cantidad de babillas importantes. Las babillas defecan en el lago. Tenemos dos familias de nutrias defecan en el lago. Es que lo que es cierto es que un lago que tenga fauna, incluyendo peces, es un lago que tiene Escherichia coli, porque no es que ese sea exclusivamente de los residuos humanos. Entonces, lo que sucede es eso, esto no es una piscina. Allí hay una fauna fuerte que está desde tiempo completo haciendo las necesidades fisiológicas que le corresponde a la fauna. Y nosotros ahora mismo se deben estar pescando unos 700 kilos diarios, de los cuales más o menos 600 es en mojarra y 100 en boca chico. Las mojarras nunca fueron sembradas, ellas llegaron solas.
llegaron lo que, lo que decían en la Universidad del Atlántico es que como cuando se llenó el lago, llegaron miles, pero miles y miles de patos del norte, que era una mancha de patos enorme. Dicen ellos que desde ese momento trajeron en las alas y que la larvita, los huevitos de, que cogían cuando hacían la parada inicial allí en las lagunas de, del Parque Salamanca. Es lo que comentaban ellos. Se me olvida el nombre de para mí, un científico de la Universidad del Atlántico que falleció, creo que fue por coli, magnífico, que era decano de la facultad, que, que hizo el estudio con patos y todo y se dio cuenta que era, y él fue el que realmente eh, dijo de dónde venían las mojarras, porque hay muchas mojarras. Habían un trasmayo y un chinchorro que lo cambiamos por 10 atarrayas y 10 atarrayas. En este momento hay 92 pescadores, llegan allí unos camioncitos con tanques de hielo y cargan el hielo, cargan ahí los pescados que compran por mano. Pero lo único cierto es que en este momento es un lago semiartificial. En época de invierno, el día que llueve, no, no le entra agua nuestra al lago. Los días secos sí, y hemos comprobado que la brisa realmente genera más evaporación que a veces que el mismo sol, porque hay días soleados sin brisa que la evaporación es un poco menor, pero normalmente de 3/4 a 1 centímetro es lo que baja por la evaporación y hay que reponerlo. Muy bien, Ahora, Nicolás, permítame por favor hacer unos ligeros cambios acá y seguimos en nuestro siguiente video con esta conversación que es fundamental para, bueno, para el Departamento del Atlántico y para el país por el ejemplo que representa, ¿no? Para la aplicación de lo que se está haciendo o de lo que falta por hacer todavía. Entonces, permítame, Nicolás, hacemos esa pausa y ya regresamos en el siguiente video.